Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en Cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Este 17 de mayo se cumplen 65 años de la proclamación de la que se conoce como la primera ley de la revolución, que fue la ley de reforma agraria. Dejo a los especialistas todos los detalles técnicos de la cantidad de caballerías o hectáreas que se permitía tener. Dicen que son 100.000 los campesinos que fueron beneficiados, y claro está, todo lo que trajo como consecuencia dentro de la política interna, de la redistribución de la riqueza, de la confiscación de propiedades, de la eliminación de derechos. Es decir, la cantidad de detalles que hay sobre este tema de la reforma agraria requiere un libro o más. Pero bueno, en este espacio yo cuento cómo viví esta ley, ¿no? Y la viví de la siguiente manera. Yo recuerdo, era un niño, esta ley se dictó en el 1959 y yo todavía no había cumplido los 12 años. Y recuerdo perfectamente dos cosas que era un lema que se repetía mucho en todas partes. La reforma agraria va. La reforma agraria va. Y este va, así voluntarista, de esto lo vamos a hacer al precio que sea necesario. Esto luego, años después, se replicó con aquella famosa zafra azucarera de 1970, que proclamó los 10 millones van. Es decir, el va fue una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y que era como una voluntad divina. Otro detalle que recuerdo con mucha fuerza es la aparición de una institución que se convirtió prácticamente en una institución omnipresente en el país. Hablo del INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, que era presidido por Fidel Castro. Y donde quiera que uno llegaba, pues se encontraba un sello del INRA, un cuño del INRA. De alguna manera, el INRA, ese instituto, fue una suerte de poder adicional. No había parlamento, no había partido comunista, no había nada, no había institución ninguna que gobernara de manera real. Y el INRA en las provincias se convirtió en esa entidad. Mi recuerdo más sensible fue el día que un grupo de niños fuimos en la ciudad de Camagüey. Se había prácticamente acabado de fundar un canal de televisión, el canal 11 de la televisión, y allá fuimos un grupo de niños porque se estaba haciendo un programa de apoyo a la reforma agraria. Y ahí nos encontramos con una alcancía que era de mi tamaño, aunque yo no era muy grande, era una alcancía grande, ¿no? Y allí la gente depositaba sus donaciones, porque la gente lo olvida, pero la ley de reforma agraria convocó a que los ciudadanos hicieran donaciones. Y se donaban instrumentos de trabajo, se donaban ganado, tractores, y eso fue. ¿Quién donaba? Bueno, donaba el que tenía, ¿no? Así que yo recuerdo perfectamente, no puedo ahora mismo precisar qué cantidad de dinero llevábamos. Ese canal 11 está donde hoy radica la estación Radio Cadena Gramonte, en la ciudad de Camagüey, en una plaza que está frente a la iglesia de las Mercedes. Y allí en ese sitio fuimos y depositamos nuestro dinerito en aquella alcancía. Así viví yo la reforma agraria. Por estos días de 1961, más precisamente el 16 de mayo, se dio a conocer que todos los clubes privados serían nacionalizados o intervenidos, o sencillamente que iban a dejar de ser privados. Fue una costumbre de la República que la gente se agrupaba por afinidad, por barrio, por tendencias en clubes privados. Está claro, un club privado podía ser tan modesto como el Buenavista Social Club, que por cierto, hay una leyenda sobre eso que no tiene nada que ver con la realidad, porque ese era un club de mestizos que estaba en el barrio de Buenavista,
y casi ninguno de los cantantes que tienen que ver hoy con ese mítico espacio ni tenían que ver con eso, ni mucho menos. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que había clubes tan modestos como ese, había clubes de gente muy rica, y esto se determinaba por la cuota que había que pagar, y tenían edificios importantes en la orilla del mar, bueno, en fin, los clubes privados era una manera de asociarse las personas con la intención, atrás la intención, es la intención de que las familias se reunieran con sus, y esto lo pongo entre comillas, con sus iguales, y que las muchachitas conocieran a los muchachitos de su misma índole, de su misma clase, y que así surgían las relaciones, los matrimonios. Es decir, era una manera de reproducir el estatus de una clase. De esta manera, aunque eso no estuviera escrito en ningún lugar, era así como de alguna manera funcionaban aquellos clubes privados, propios de una sociedad donde estaba muy marcada las clases sociales, y donde transgredir esa barrera era algo bastante difícil. Observo que en estos clubes privados, en los que yo conocí y en los otros que existían, era casi una regla que no se permitía la presencia de personas de la raza negra o mestizos oscuros. Los más claritos, como se dice, a veces entraban y se colaban. Es conocido que a Fulgencio Batista se le negó la entrada en un club, en el Jazz Club de La Habana, por su condición de mestizo. Así que esto es un hecho cierto. También es cierto que había clubes exclusivos para personas de raza negra o exclusivos para mestizos, y esto fue un asunto que se quedó totalmente abolido cuando se nacionalizaron estos clubes privados. Con su sentido supuestamente justiciero, la revolución que ya se había proclamado, poco antes se había proclamado socialista, y ya a nadie le quedaba ninguna duda de que la lucha de clases estaba dirigida por el gobierno contra una clase que sencillamente iba a desaparecer, que era la clase de las personas que poseían tierra, que poseían negocios. Y ya en 1961, bueno, ya se había hecho la reforma agraria, como dijimos hace un rato, ¿no? Pero en este año fue tremendo. Allí las nacionalizaciones, las confiscaciones tenían como objetivo desarmar, desempoderar a estas personas que eran de la clase dominante, según la terminología marxista. Pero lo que vamos es a los clubes privados. Y este muchacho, Reinaldito, que era una persona que aspiraba, mi familia, aspiraba a ser clase media. Mi padre, Abel Escobar, inscribió a toda la familia en un club privado que existía en la ciudad de Camagüey, que se llamaba Club Atlético Bernabé de Barrona. A diferencia de otros clubes privados de Camagüey, como el Country Club o el Tennis Club, que eran de, como se dice, de ringo rango, ahí estaban los grandes ganaderos, gente de mucho dinero. Pero el Club Atlético Bernabé de Barrona, que por cierto su nombre se debe a un general de brigada del Ejército Libertador que estuvo bajo las órdenes de Ignacio Gramont en la Guerra de Independencia, era un club más modesto. Tenía una casa de madera preciosa, grande, donde se practicaban clases de baile, se daban clases de judo, había un terreno de baloncesto y una piscina grande. En Camagüey había muy pocas piscinas. Y de esa piscina guardo un recuerdo, mi único recuerdo de pequeño burgués, que yo estaba sentado en la plataforma de cemento de trampolín y tomando un vasito de Coca-Cola con hielo y escuchando a Pau Blanca cantar Diana. Recuerdo, en esa época yo me peinaba como el Presley y estaba proyectando mi futuro pequeño burgués sentado en aquella piscina mirando alrededor mío y creyendo que las cosas iban a ser de una manera, pero que no fueron. Poco tiempo después, el futuro que me correspondía y que fue decidido por otros, empezó a abrirme otros caminos. Y recuerdo una planilla, de las primeras planillas que tuve que llenar,
había una pregunta donde uno tenía que definir a qué clase social pertenecía. Y había que marcar si era alta burguesía, pequeña burguesía, obrero, campesino. La inmensa mayoría de las personas que llenaban esos formularios pues aprovechaban para identificarse con lo que había que identificarse en ese momento y se autodenominaban, se autoclasificaban como clase obrera, clase campesina, personas muy humildes. Pero bueno, yo ante el dilema escribí lo siguiente, dije pequeña burguesía y luego entre paréntesis puse muy pequeña. Y aquello, claro, no le gustó a las personas que recibieron mis documentos porque les parecía que yo estaba tirando a relajo esta cuestión. Así fue, así viví yo todo aquello. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.